Buenas tardes. La presentación que me ha tocado desarrollar es el aspecto de la obesidad con la salud dental. Y no podemos ver la obesidad como algo solitario, sino es en contexto con síndrome metabólico, con la hipertensión, con la hiperglucemia, con la diabetes, etcétera, etcétera. Es un conjunto de patología que comienza con las infecciones de la cavidad bucal, que es unas infecciones polimicrobianas. La cavidad bucal es rica en infecciones, las cuales, como factor etiológico de la enfermedad periodontal, pues da lugar al desarrollo de la enfermedad. Las bacterias son fundamentales, son iniciadoras de la enfermedad, pero lo que sí que está claro es que el hospedador, el sujeto, es el que va a modular, el que va a matizar las características de la presentación de la enfermedad. La enfermedad puede ser más o menos, la expresión de la enfermedad puede ser más o menos florida en función de la respuesta del hospedador. También hay una relación inversa entre las enfermedades sistémicas y la cavidad bucal, pero esta será otra parte de otro simposium que no es el actual. En el momento actual estamos hablando y vamos a desarrollar el día de hoy y mañana todos los aspectos de la infección bucal en relación con las enfermedades sistémicas. El enfoque fundamental es de una mesa de 4 patas, donde la infección, el ambiente, la susceptibilidad genética y las condiciones médicas hacen que la expresión de la enfermedad sea distinta. La enfermedad periodontal son enfermedades donde existe un conglomerado de entidades clínicas, como las enfermedades gingivales, periodontitis crónica, periodontitis agresiva, gingivitis y periodontitis, donde el proceso destructivo de la periodontitis, por ejemplo, con la bolsa periodontal y la reabsorción del hueso, lleva a situaciones complicadas que van a intervenir y van a influir en los aspectos generales del paciente. Paciente que lo que hace en un primer nivel de gingivitis, una respuesta a la placa reversible, causa-efecto, se elimina la placa, se elimina que es la causa, se elimina la consecuencia, que es la gingivitis, y la periodontitis, que es el segundo nivel, donde el proceso destructivo ya afecta al ligamento periodontal, al hueso y a todo el tejido colágeno, que por su situación especial, debido a esta cascada inflamatoria que se deriva de las bacterias, las metaloproteinasas, por ejemplo, o las prostaglandinas, se destruye el tejido colágeno y el hueso. Y todo esto comienza con una agresión bacteriana, en la cual la primera línea de defensa, las bacterias llegan a los tejidos y se origina una respuesta inmunoinflamatoria con los anticuerpos y con los polimorfonucleares. Si esta primera línea de defensa falla, entonces tenemos la estimulación del eje linfocito-monocito con la liberación de las prostaglandinas y las citoquinas, que van a ir a destruir el tejido colágeno y el hueso, y en el cual va a intervenir un proceso de factores de riesgo ambientales o adquiridos, y aquí la diabetes o el tabaco, por ejemplo, pues cobran la importancia que nosotros estamos dándole. Así que el tema del círculo patógeno es importante, pero este círculo no sería nada si no intervienen los factores de riesgo, como es el tabaco, como es la diabetes, como es la obesidad o como son toda la patología derivada de las infecciones. Y la diabetes mellitus, la obesidad y el síndrome metabólico están unidos fundamentalmente. Están unidos y hacen que la respuesta sea de forma distinta, y lo que va a originar una respuesta inicial, una periodontitis inicial, una respuesta media, una periodontitis severa, una respuesta mayor, una periodontitis agresiva. Y esto es en función del hospedador. Lo que hace todo esto es que entremos en un campo que es la medicina periodontal, basada en la asociación de la periodontitis con diversas patologías. Hoy en día la periodontitis se considera una infección oral crónica que traspasa su ámbito local para llegar a su ámbito sistémico. Y aquí tenemos fundamentalmente el síndrome metabólico con la obesidad y la diabetes. Síndrome metabólico tiene obesidad, hipertensión, alteración de la tolerancia a la glucosa o diabetes en sí, hiperinsulinemia y dislipemia. Todo ello son factores de riesgo cardiovascular. Por ello empezamos con el índice de masa corporal. El paciente tiene que tener un índice de masa corporal, que es el peso
dividido por la estatura en metro a estatura al cuadrado, y esto debe de estar aproximadamente en normalidad entre 18 y 25. Por encima de 25 tenemos sobrepeso y por encima de 30 obesidad. Y esto es lo que tenemos que controlar, y lo tenemos que controlar porque son entidades clínicas, biológicas, que afectan al páncreas y en consecuencia a la insulina, y van a actuar sobre la regulación del metabolismo de la glucosa. Así que el síndrome metabólico tiene hiperglucemia, tiene hipertensión, tiene dislipemia y tiene obesidad central. Son millones de personas los que a lo largo de la geografía nacional y mundial tienen estas enfermedades. Se piensa que aproximadamente en el año 2050 puede haber cerca de 500 millones de personas con diabetes. Y hay que entender que la periodontitis es la sexta complicación de la diabetes, que la diabetes es la sexta causa de muerte y que 1/3 de los adultos en Estados Unidos están sin diagnosticar. Son 3 datos importantísimos. Diabetes, sexta causa de muerte; periodontitis, sexta complicación de la diabetes; y 1/3 de los adultos en Estados Unidos están sin diagnosticar. Y esto lleva a que el obeso tiene una hipertrofia de los adipocitos y libera una serie de adipoquinas que van a actuar liberando a su vez cascada proinflamatoria y actuando sobre todas las estructuras del organismo, provocando lo que es el síndrome metabólico, que va a su vez también a favorecer una enfermedad periodontal y una enfermedad cardiovascular. El infarto miocardio, los accidentes cerebrovasculares, los ictus o las enfermedades coronarias están muy relacionadas con la periodontitis. Por ello, podemos nosotros controlar la periodontitis y al mismo tiempo vamos a controlar toda la patología derivada de los accidentes cerebrovasculares, que son muy frecuentes y es una de las causas de muerte más frecuentes en las personas. Si a esto le unimos el control del tabaco, la higiene bucal, las revisiones periódicas y el control de la periodontitis, vamos a conseguir unos resultados interesantes e importantes, porque se ha demostrado claramente que controlando la enfermedad bucal, la inflamación de la periodontitis, es decir, que con raspado y alisado podemos nosotros controlar la hiperglucemia, podemos controlar la hemoglobina glicosilada. Así que la hemoglobina glicosilada y las bacterias están relacionadas y es una interrelación entre un elemento y otro, y no cabe tratar la encía si no tratamos la diabetes, y no vale tratar la diabetes si no tratamos la encía. Y esto es importante porque la infección crónica da lugar a entrada de bacterias que van a provocar una respuesta inflamatoria del huésped, y que esta respuesta inmune favorece la formación de placas de ateroma. Y aquí es donde tenemos los accidentes cerebrovasculares. La diabetes es un síndrome clínico metabólico vascular, que significa que están alterados los metabolismos lipídico, proteico e hidrocarbonado, y además produce una patología vascular de tipo macroangiopatía y microangiopatía, con lo cual hay retinopatía, hay glomerulonefropatía, hay vasculopatía, hay alteraciones de ceguera, por ejemplo, manifestaciones de ceguera, de circulación terminal, y a veces los pacientes pueden necesitar amputaciones de miembros terminales o pueden necesitar diálisis peritoneal, y esto es muy deteriorante y muy deleterio para el paciente, y sobre todo para la sanidad nacional es muy caro. Por eso nosotros tenemos que controlarlo. La diabetes tipo 1 es la diabetes del joven y la tipo 2 es la del adulto. Sin embargo, hoy día esta obesidad está haciendo que los niños de 14 o los jóvenes de 14 años presenten diabetes tipo 2, cuando lo que cabría pensar es que con un chico a los 14 años tuviera una diabetes tipo 1, y sin embargo está teniendo tipo 2 debido a la obesidad. Y esto es un control y una educación sanitaria importante que tenemos que tener en cuenta, y nosotros los profesionales de la salud bucal tenemos una gran responsabilidad en el control de este tipo de enfermedad. La periodontitis
hay grandes cantidades de factores, por ejemplo, TNF-alfa, factores de necrosis tumoral, que se encuentran en el fluido crevicular y en la sangre periférica y que actúan sobre los receptores betapancreáticos, evitando que capten la insulina, con lo cual aumenta la glucemia. Entonces se ha visto que el paciente diabético presenta más riesgo de desarrollar la periodontitis, más prevalencia, más incidencia, más frecuencia y más severidad. Por lo cual, la interrelación entre la periodontitis y la diabetes está claramente demostrada, a base fundamentalmente de los periodontopatógenos de la encía y a base de los productos AGE que se depositan y que van a provocar una liberación de la cascada enzimática. Y nosotros, en el control del paciente, tenemos que pedir la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque es mucho más específica que la glucemia basal. La glucemia basal nos mide la glucosa en un momento dado. La hemoglobina glicosilada nos mide la historia de los 3 meses, de los 3 meses anteriores del paciente, porque la hemoglobina está en el hematíe, está unida en el hematíe y necesita 3 meses de vida larga, que tiene una vida larga de 3 meses, y entonces la hemoglobina glicosilada unida a la hemoglobina se va a mantener esos 3 meses, con lo cual nos va a dar una idea mucho más fidedigna de lo que es la situación glucémica del paciente. Como resumen de esta parte, podemos decir que el correcto tratamiento periodontal contribuye a mejorar el control de la diabetes, observando una reducción de un 5 a un 10% en la hemoglobina glicosilada a los 3 y a los 6 meses respectivamente. Y hay que controlar la diabetes y hay que controlar la periodontitis, y ambos controles deben de ser realizados al unísono. La obesidad y la diabetes están relacionadas por la liberación de los cuerpos AGE, que ya hemos comentado, las adipoquinas, la alteración de los polimorfonucleares y de los productos de liberación, y todo esto lleva a una alteración de la regulación de la respuesta inflamatoria y a una pobre inflamación, con liberación de citoquinas proinflamatorias, entre ellas la metaloproteinasa, que va a destruir, por ejemplo, las metaloproteínas. Y las metaloproteínas de la matriz metaloproteica son importantes porque es una de los constituyentes más importantes del colágeno, que es la estructura que sujeta el diente dentro del alveolo. Así que se ha visto claramente que el control de la hemoglobina glicosilada, el control de la periodontitis nos va a controlar la hemoglobina glicosilada. Otro factor importante, y ya estamos acabando, se refiere, y quiero señalarlo, a la interrelación entre el cáncer oral y la enfermedad periodontal. Clásicamente se decía que el cáncer oral era la suma del alcohol, del tabaco y de la mala higiene. Hoy día se ha visto claramente la interrelación que existe entre la cavidad bucal y las bacterias y los factores lipopolisacáridos de los periodontopatógenos, que van a liberar esta cascada enzimática, y que estos van a alterar el P53 y va a alterar las células, provocando un crecimiento proliferativo indeterminado que va a llevar a la presencia del cáncer. Y esto se ha visto claramente en relación con pacientes que tienen periodontitis. Se ha visto más frecuencia de pacientes con cáncer, lo mismo que también se ha visto una cierta relación con el cáncer de mama, aunque no está totalmente tipificado y demostrado. Sí que podríamos en un momento dado tener cierta relación entre la periodontitis y el cáncer de mama, entre la placa dental y el cáncer, entre todos los procesos de mala higiene y de sepsis oral y el cáncer. Así que infección y cáncer es un paradigma en el cual la infección crónica causa una reacción inflamatoria que lleva a la transformación maligna, debido a la degradación de la cascada enzimática, repito, que actuará sobre las células epiteliales y sobre el desoxirribonucleico, provocando un daño en el DNA y alterando el P53, llevando a mutaciones y al cáncer oral. En síntesis, nosotros como dentistas, como profesionales de la salud, tenemos que estimular al paciente para que de una forma autónoma
sea protagonista de su enfermedad. Tenemos que ver la enfermedad como un concepto holístico, donde hay una cierta relación hay una relación muy importante, muy estrecha entre la cavidad bucal y el organismo, de una forma holística, aconsejando al paciente ejercicio diario, dieta adecuada, control de higiene bucal, revisiones periódicas y hacerle análisis como hemoglobina glicosilada, microalbuminuria, creatinuria, glucemia basal, fondo de ojo, electrocardiograma, revisión de la circulación, estar siempre en contacto con el internista y con el endocrinólogo que trate al paciente e implicarnos nosotros en el tratamiento de su enfermedad, aconsejando el control del tabaco, el control de su ejercicio y de su alimentación, y tratando que el paciente, en lugar de tener una medicina paternalista, tenga una medicina autónoma en la cual él se sienta el protagonista. Así que, en resumen, implicarnos en la salud bucal, ver que nuestra responsabilidad es esa, no solamente ver la cavidad bucal con orificios, con caries y con espacios desdentados, sino con una patología que puede tener una implicación sistémica general importante, y tratar de llevar al paciente la idea que él es su propio protagonista y que puede él controlar la enfermedad y que puede él conseguir que esta enfermedad pueda tener unos parámetros mucho más controlables cuando él sea mayor, y que no tenga que recibir pues tratamiento complicado, como pueda ser diálisis peritoneal, amputaciones o tratamientos complicados de salud que no solamente son caros, sino también le van a alterar su vida profesional, su vida laboral y su vida familiar. Muchas gracias.